Una nueva hora comienza. Disfruta del próximo programa. Por FM Fuego 919 Radio Caliente. 37 años junto a vos. Junto a vos. Junto a vos. Una hora donde vas a escuchar la palabra de Dios, noticias, entrevistas, música y todo lo mejor que podemos ofrecer. Con el programa de la Iglesia del Redentor. Por FM Fuego. Siempre junto a vos. En un establo él nació, vino a salvar el mundo. El primer paso él dio para acercar a su reino. Y es el buen pastor. Y si se pierde una oveja va a buscarla. Él sana el corazón y a los ciegos les devuelve la mirada. Buenas noches, muy buenas noches y excelentes noches. Hoy, ¿qué día es hoy? Jueves. ¿Qué jueves? Jueves 23 de abril, 23 de abril. Estamos acá en FM Fuego, desde Remedio de Escalada para el mundo, el programa de la Iglesia del Redentor, de 21 a 22, todos los jueves en FM Fuego, programa número 57, señores. Mira, no festejamos el año, no festejamos los 50 programas, algo tenemos que hacer pronto. Festejemos el programa 61, no sé, no pongamos un número fijo. ¿Cuánto? 57 hoy. ¿57? ¡Wow! Tremendo. Ya está un año y unas semanas que estamos al aire en FM Fuego, con Fausto, el capo del mundo, ahí con los controles siempre, y a mi lado el pastor Ariel Alonso. ¿Cómo estás, pastor? ¿Todo bien? Ahora sí, todo bien, gracias a Dios. Lo repatriamos al pastor. Volvimos. Bueno, también le damos la bienvenida a todos los hermanos que están viéndonos por Facebook. Sí, claro, por supuesto, ahí estaba Sánchez, Mari Sánchez, Lourdes Villena, o el pastor Ariel. Claudito Presedo también está por ahí, ¿no? Claudio Presedo, nos mandó un mensajito, me parece. Sí, la vez pasada estuve con un hermano de la iglesia donde va Claudio. Ahí la del Faro, sí, estaban haciendo evangelismo y me puse a hablar con uno de los chicos. Sí. Jorge se llama el nene, el nene, tenía 20 años, ya está muy grande, y no, la verdad que una charla de más, no sé si le habrán pasado el saludo, mandale un gran abrazo a... Ah, sí, el Claudito, ahí está, dice: hermanos, hola por otro programa lleno de bendición, con la guía del Cristo, con sabiduría y misericordia, y sigo acompañando en oraciones para las 2 horas y algo más. Bueno, lo esperamos también que venga a acompañarnos. Un día le vamos a decir que venga, sí. Está en Alejandro Cors, tampoco lejos. Pero si hacemos una tramoya, lo traemos. Lo llevamos después. Obvio. Vemos. Claro, un día que sea feriado, podemos algo así, enganchamos para... Sí, la verdad que sí. Para que no sea tan después hay que dormir un poco, porque el otro día hay que levantarse temprano también. Y tenemos actividades, el trabajo, hay que seguir cumpliendo. Primero lo vamos a convocar a la iglesia para que nos haga unos fideitos caseros. Hablando de fideos, hablando un poco de comida, no porque sea las 9 de la noche, el viernes pasado hemos tenido una reunión de hombres, después vamos a hablar de lo que dejó la iglesia, en lo que dejó el fin de la iglesia, así que vamos a hablar un poquito de eso, de la reunión de hombres, vamos a hablar también de lo que pasó el sábado en la actividad de los niños y adolescentes, el domingo tuvimos culto, tenemos un informe de la iglesia precedida, país número 15, en Mali, en África, ¿sí? Tenemos muchas canciones muy lindas, ¿sí? Y un informe sobre ¿qué porcentaje de cristianos leen la Biblia a diario? Interesante para poder pensar en cómo se forma el cristiano a través de la palabra de Dios, ¿no? Así que eso vamos a ver durante este programa que arranca ahora. Vamos con la primera canción. ¿Qué te parece, Fausto? Usted me dice si estamos de acuerdo. Si Fausto me dice que sí, yo arranco, señores. Fausto me dice que sí, me hace así con el dedo. Bien, ya Fausto. Estamos, hijo. La banda se llama Segundo Éxtasis, la canción se llama Tu Amor.
ayudará. Nunca te podré negar, lo diste todo por mí. En la cruz diste tu vida, todo por amor a mí. Solo vivo para ti, si respiro es por ti. Mi esperanza eres tú, eres quien me ayudará. Nunca te podré negar, lo diste todo por mí. En la cruz diste tu vida, todo por amor. Tu amor me sostiene hoy. Tu amor llena todo mi ser. Tu amor, si vivo es por ti. Tu amor me sostiene hoy. Tu amor llena todo mi ser. Tu amor, si vivo es por ti, por amor. Bien, acá estábamos escuchando Tu Amor de Segundo Éxtasis. La verdad que esta canción habla desde el lugar de ver cómo el amor del Señor es todo para nosotros, ¿no? Del amor que el Señor dio en la cruz por cada uno de nosotros, cómo se entregó a sí mismo. Estas primeras dos canciones que vamos a escuchar, en la que viene también, la que viene habla desde la mirada del Señor, ¿no? Es una canción folclórica que vamos a escuchar después del trío Salta, pero estas dos primeras canciones hablan del amor de Cristo para con nosotros, y es inalcanzable, no inabarcable. Nadie tiene mayor amor que este, dijo el Señor, en el que pone su vida por sus amigos, y el Señor se hace nuestro amigo, ¿no? Cuando nosotros hacemos lo que Él nos manda, ¿no? Como dice su palabra. Así que estamos acá. Bueno, nos está mandando saludos el pastor Aquiles Peruzzi también, así que le mandamos un abrazo grande. La semana pasada estuvo acá el pastor hablando sobre qué quiere Dios de nosotros. Amén. Así que una bendición siempre que el pastor pueda acercarse y compartirse la palabra de Dios con cada uno de nosotros, ¿no, Ariel? Exactamente, la verdad que es un honor tener al pastor Aquiles, uno le tiene bastante aprecio. Bueno, nosotros tenemos la bendición de conocerlo cuando íbamos a estudiar, a hacer los cursos, claro, en la iglesia Jesús Te Ama, en la calle Zapata. En la calle Zapata, exactamente. Estamos hablando... ¿20 años? ¿15? 15 años atrás. 15 años atrás. Claro. 15, sí. 2009, 2010. Creo que fue por ahí. Capaz que ese pastor me está escuchando, me va a poder corregir. Data más fresca. Y estuvimos 3 años. Viendo los cursos, y ahí donde conocimos al pastor Expósito, también estuvimos con varios pastores que hoy tenemos una relación, ¿no? Y la verdad que fue algo muy lindo, siempre nos sentimos muy cómodos. Nos esperaban había una hermana que se llama María, que sigue estando, que era la hermana del pastor. Qué grande María. Y traía las tortas de nuez
No sé lo que era, siempre algo casero, ¿viste? Y no, era muy lindo porque siempre teníamos algo para compartir. La verdad, hemos pasado momentos de lluvia, momentos de calor, pero la verdad que tuvimos 3 años muy muy lindos ahí en la iglesia, estudiando todo lo que era doctrina y teología, ¿no? La verdad que fue muy lindo, era todo un curso que eso, bueno, fue el puntapié para poder seguir estudiando en el seminario. ¿Después pasó todo allá a la iglesia de Adrogué o siguió teniendo cursos en la iglesia de Zapata? No, eso era lo que estaba en la iglesia de Zapata, eran cursos. Ah, correcto. Después, en Adrogué fue que el seminario bautista hizo un anexo. Claro, en Adrogué. Porque Adrogué tenía toda una parte de aulas. Sí, claro, estaba muy grande. Claro, pero fuera de la iglesia había todo un lugar que era todo de aula. Estaba a una casa a diferencia de la iglesia. Y lo bueno que venían los profesores del seminario y daban clase ahí. Claro. Bueno, ahí estuve 5 años estudiando y después, bueno, hice la monografía en el seminario de Bautista Internacional. En el seminario ahí ya tenés título oficial, todo. Sí, y después tocó la monografía que lo hicimos ahí en el seminario en Flores. La verdad que fue algo muy lindo porque fue todo un crecimiento, fue algo progresivo, ¿viste? Y lo bueno es que, bueno, igual voy a tomar esta palabra, esto que me está diciendo Claudio, en el programa número 60, llevo algo rico y una linda palabra para compartir. Me quedo más con la linda palabra para compartir. Sí, creo que ese es lo que me va a llenar. El que viene es 30. Después está el 6 y el 13 de mayo. 13 de mayo entonces. Listo. Si no juega Lanús, 13 de mayo estamos acá. Anotate la fecha, Claudio. 13 de mayo para compartirlo con nosotros. Algo como que algo rico. ¿Cómo te gusta lo de rico? Sí, algo rico para compartir. Bueno, y hacemos un poco de programas. Hacemos el programa de antes, que era un poco de tango. Ah, ¿por qué no? Mira, tango cristiano. Tenemos un especial de tango cristiano ese día. Sí. Y hacemos un programita así. Sí, obvio. Sí. Como tiramos un par de pasos acá. Apa. Pasos tangueros. Paso número 8. Bueno, lo que dejó el fin de la iglesia. Tuvimos un fin de semana con mucha actividad. El viernes tuvimos reunión de hombres. Ahí tuvimos con el amigo José Pereira. Éramos 15 ahí, entre adultos y adolescentes también, ¿no? Muy lindo que algunos adolescentes hayan participado con nosotros en la reunión de hombres. José habló una palabra muy linda. El buen samaritano. Y se dio la charla, ¿no? Porque está bueno que, si bien uno explica la parábola, puede haber interacción entre las personas. Y ahí se va un crecimiento, ¿no es cierto? Uno pregunta, otro responde, reflexionamos, pensamos en lo que dice el texto, ¿no? Porque el texto es muy claro cuando estaba este hombre tirado, herido por los ladrones, y pasa un sacerdote, lo ve y sigue de largo, pasa un levita, lo ve y sigue de largo, hasta el padre un samaritano, que era como la contra de todo, que se tienen bronca, lo ve y se apiada de él y lo atiende, ¿no es cierto? En la respuesta a Jesús de quién es mi prójimo, ¿no es cierto? Jesús cuenta esta parábola. Y ahí podemos reflexionar de quién es nuestro prójimo hoy día, ¿no es cierto? Que es el que está más cerca, la persona que está más cerca, cualquiera que necesite una ayuda, una mano, un consejo, algo. Eso, el Señor lo dice, ¿no? Lo que hagan por otro, lo están haciendo por mí. Exactamente. Y eso es lo que enseña la palabra. Y lo que tiene lindo de la reunión de hombres, que uno puede preguntar y sobre todo también comentar lo que está hablando. Yo digo que la palabra de Dios a cada uno le habla de forma diferente. Totalmente. Y él, no es que alguien le está hablando y está equivocado, no, la palabra de Dios nos habla de una forma diferente y nos va exhortando de una forma diferente que a otros hermanos. Pero lo lindo es que vamos creciendo, ¿no? Uno escucha y uno va creciendo de lo que Dios está haciendo y lo que Dios nos está hablando. Y cuando vemos todas esas las historias que cuenta el Señor, se refleja mucho a la realidad de ahora, donde las iglesias están, la verdad, damos gloria a Dios por la iglesia de Cristo, sí, donde están trabajando mucho bajo todas las necesidades que están pasando muchos hermanos. Sí, que no se ajena a la necesidad de la gente, ¿no es cierto? Que es sensible y que da hasta donde puede dar, ¿no es cierto? Exactamente. Atender al huérfano y a la viuda, la religión sin mácula, dice Santiago. Así que estamos en eso, ¿no? El amor se demuestra con acciones. Exactamente. Y uno
puede predicar a una persona, pero si la persona tiene necesidad de comida, primero hay que saciar esa necesidad y después poder predicar, ¿no? Mirá, hay una pequeña historia que la vi en Chosen, cuando el Señor hace la multiplicación de los peces. Dice, pero Señor, dice, mándamelo todo a la casa, no lo tenemos, ni con todo el dinero que tenemos para darle de comer a toda esta gente. En Chosen lo hacen tan natural, ¿no? Y agarra y dice, y tengo bueno, viene un chico con 3 panes, tengo 3 panes y otro tengo 3 peces. Ya es suficiente, dijo el Señor. Y eso es lo que el Señor nos dice, ¿no? A veces uno mira la realidad, mira lo que está enfrente, pero no mira lo que Dios puede hacer. Y eso es lo que nos cambia, ¿no? Cuando tenemos a Cristo. Cuando vemos lo que una realidad oscura, todo eso, pero el Señor dice, tranquilo, que está todo bajo la cobertura de Dios y todo lo que está pasando, Dios lo va a hacer. Y uno lo mira también en la iglesia donde estamos, ¿no? Donde vemos necesidades y cómo Dios va multiplicando las cosas, los alimentos. Los sábados también vamos multiplicando. La verdad que el sábado pasado con los chicos comieron unas ricas pisetas, y hicieron 300 pisetas. Me las perdí. 300 pisetas hicieron las mujeres. Fueron el viernes a preparar los bollitos para pero hicieron todo, y el sábado son 300 pisetas. Me sorprende porque el Señor podía crear comida de la nada, ¿no? Pero a ver, ¿qué hay? ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tenés en tu mano? Bueno, el Señor te multiplica eso que tenés en tu mano si lo pones en manos de Él. Entonces, como la viuda de Eliseo cuando tenía esa jarra de aceite, ¿no? ¿Qué tenés? Bueno, un aceite, echa aceite, y el Señor multiplicó ese aceite. Le dice, ¿qué tenés? Jarrones. ¿Cuántos jarrones tenés? Claro, 5. 5. Tráelo. ¿Qué hizo? Multiplicó. Empezó a llenar. Me dice, pedirle a tu vecino más jarrones. Wow. Pagó la deuda. Claro. Y empezó a vivir una vida. Pero eso es lo que hace el Señor. Por eso ¿no? el Señor multiplica lo que uno tiene en la mano, ¿no? Entonces, lo que tengas para el Señor siempre es suficiente, porque Él puede multiplicar lo que vos tenés. Él multiplicó los panes y los peces de un niño que tenía una canasta y se alimentó a 5.000 personas y sobraron como 12 canastas, ¿no es cierto? Exactamente. Para mí es el segundo paso, de decir, confío en el Señor. Paso de fe. Ese segundo paso de fe que uno dice que a pesar de lo que uno ve enfrente, Dios va a orar. Mira, mayormente estamos hablando, y se está hablando mucho, yo lo estoy hablando mucho de domingo, que habla cuando el pueblo salió del Éxodo. Cuando salió del Éxodo ya había una promesa, ¿no? Que era la tierra prometida. Claro. Pero muchos, ¿con qué se conformaron? Se conformaron con la maná y la codorniz. Claro. se quedaron cómodos, porque Dios le daba el maná, le cubría todos los nutrientes, estaba todo ahí. Pero y yo siempre le digo a los hermanos, no te conformes con el maná y el codorniz, porque el Señor nos prometió una tierra fructífera. Claro. Entonces, lo que Dios nos está dando hoy, viene algo más grande, porque hay una promesa en la vida de cada uno de nosotros, y esa promesa es fructífera. Donde entonces lo que Dios nos habla siempre, y lo que estamos charlando justo sobre ese tema, no acostumbrarse con lo poco, sino ir a buscar la bendición, siempre buscar lo mejor y lo que Dios tiene preparado para nosotros, ¿no? Exacto. Porque digamos, si Él nos sacó de ese éxodo a cada uno de nosotros, creo que cada uno de nosotros tenemos un éxodo donde Dios nos sacó y nos hizo libre. Dice, bueno, te saqué de ese éxodo y ahora hay que ir a buscar la promesa. Entonces es hermoso, ¿no? Cuando uno dice, es tiempo de buscar esa promesa. Entonces vayamos a buscar la promesa que Dios tiene para nuestra vida, y no quedarnos cómodos o en ese momento de comodidad y salir a dar el segundo paso de fe. No es fácil. No es fácil, pero con el Señor se puede. Como decíamos, si Él va, yo voy con vos. Ya está. Acá nos manda un mensajito de Faustina que nos saluda. Hola Fausti, ¿cómo andás? Buenas noches, que Dios los bendiga a los que estamos acá en el programa, y nos pide oración por ella y por Rubén, ¿sí? Sí, estamos orando por Rubén y por ti. Por salud, ahí estamos orando mucho. Sí. Bueno, Claudito nos dije que agendó ya la fecha. Clemente nos está viendo. Clemente nos está viendo también. Rubén Fernández también, muchas bendiciones para ustedes, chicos. Les mandamos un saludo. Mira, Nuni Camarilla está mirando, creo que es de Formosa, nos mira siempre, Nuni. Así que te mandamos un saludo grande, Nuni, siempre estás ahí al pie del cañón
junto con la gente de FM Fuego acá en el programa de la Iglesia del Redentor. ¿Qué te parece? Escuchamos una canción más. Vamos a escuchar una canción. Esta canción que yo les decía que también habla del sacrificio del Señor, pero ya como si hablara del Señor mismo, ¿no es cierto? Trío Salta, un trío precioso de folclore salteño, por supuesto, con unas voces espectaculares. La canción se llama Por Amor. Para darte mi amor, yo no te pido nada. Quiero ser tu amigo, si lo permites tú. Cuando la vida en sus vueltas te dé una mala jugada y tus seres queridos te hieran sin darse cuenta, y no quede un amigo que comprenda tu dolor. Mis hombros han sentido el peso de tu dolor. Para que no sufrieras, mi cuerpo lo entregué yo. Unos hombres malvados, allí clavado, con punzantes espinas, mi frente coronaron. Mis amigos fallaron, pero yo les perdoné. Cuando tú estés alegre, quiero reír con vos. Trío Salta, señores, Por Amor, esta canción preciosa que hablaba desde el lugar de Cristo, de cómo ha venido por amor, y si reís, río con vos, si estás afligido, te levanto, si estás abatido, te conforto. Como ve cuando los amigos le fallaron, ¿no es cierto? Pero igual el Señor los perdonó en la cruz. Bueno, lo que el Señor hizo por nosotros, ¿no es cierto? El amor que tiene Cristo, aún hoy, porque Cristo vive el día de hoy, ¿no? El otro día hablaba con una persona católica muy respetuosa, que hablamos justamente un poco de las diferencias, y le decíamos, ¿por qué Cristo no está en la cruz en las iglesias evangélicas? Porque Cristo está vivo. Él murió en la cruz por nosotros, pero ahora no está en la cruz. Está vivo, y vino el Espíritu Santo para que esté con nosotros. Entonces, si bien tenemos que recordar la cruz de Cristo como un sacrificio, tenemos que saber que el Señor venció la muerte, venció ese sacrificio, venció la cruz. Por eso tenemos una cruz vacía, el Señor ya no está ahí.
Así que esta canción reflejaba un poco eso, ¿no es cierto? No terminamos de hablar, Pastor, de lo que pasó, bueno, un poquito el sábado con las actividades de los niños. Claro, bueno, el viernes hablamos. Hablamos de la reunión de hombres, que estuvo muy linda. El sábado. Con un arroz con pollo espectacular que hizo Carcito Ortiz. Estuvo rico, ¿no? Muy rico el arroz con pollo, sí. Y bueno, y el sábado tuvimos la actividad con los chicos, donde se habló, compartieron un mensaje o un devocional de Filemón, creo que era Filemón. Mirá. Donde estuvieron tocando un poco, llevándolo más a la historia actual con los chicos. Después, bueno, los más chiquitos también estuvimos compartiendo una historia, que ellos ya están con la historia de David, creo que andan por ahí, andan y dibujan todo eso. Claro. Y claro, la valentía de David. Y después de la otra sala, que está de 7 a 12, compartieron sobre la unidad. La unidad, muy lindo. La verdad que hicieron una temática muy linda, ¿no? Hicieron la cara de Cristo y cada uno en el cuerpo formado, ¿no? Una parte así, empezaron a pegar stickers, como son ellos, ¿no? Dibujitos. Entonces se pintaban, los stickers los pintaban ellos como estaban vestidos y los pegaban. Sí, el significado de esta temática era Cristo es la cabeza, nosotros somos un cuerpo. Exacto. Y es muy lindo, ¿no? La verdad que estuvo muy linda las clases y es de bendición porque instruye al niño en su camino que aún de grande se apartará de él. Exactamente. Y eso es lo que estamos haciendo con la obra del Señor, ¿no? Con los jóvenes, con los más chiquitos, con los preadolescentes y con los más chiquitos. La verdad que es de gran bendición y también le damos gracias a Dios por las mujeres que están viniendo a colaborar, donde están trabajando para la obra y lo hacen con amor porque vos es que vienen. Totalmente, sí. Y el domingo tuvimos prédica. Tuvimos una prédica, tuvimos un culto muy lindo. Sí, el pastor habló sobre una cita que es 1 Pedro 1:3. Ahí es, Esperanza viva. Esperanza viva. Qué hermosa palabra, ¿no? Y lo que vamos a charlar un poquito hoy, lo que hablamos el domingo. Bien, lo seguimos después, entonces está muy bien. Bueno, esto es un poco lo que dejó el fin de la iglesia. Escuchamos la canción del trío Salta recién y vamos a ver el informe de la iglesia perseguida en Mali. Sí. Mañana y reunión de mujeres. Gran reunión de mujeres. Sí, están todas invitadas a partir de las 17:30 Sí. Están ahí en la Iglesia Bautista Redentor, en Villa Centenario, en la calle Muratures, 757, entre Bolonia y Amberes. Si venís de Lanús, puedes tomarte el 283, 271, el 271, si venís de Loma o de Banfield, el 550, te deja ahí en la esquina de Bolonia o en Amberes. Ya estás a media cuadra. Exacto. Venite a compartir una linda palabra, van a estar todas las mujeres reunidas, escuchando la palabra, alabando a Dios. Sí, señor. En un solo cuerpo, ¿no? En un solo sentir, eso es lo más lindo. Mañana reunión de mujeres, va a estar muy lindo y las mujeres van a poder disfrutar y seguir avanzando en su crecimiento espiritual. Entonces le contábamos recién que en Mali, un país africano, acá me traje un poquito el mapa de Mali, Mali queda en la zona del desierto del Sahara, hacia el norte de África, hacia el oeste. Miren, limita con Senegal, Mauritania, Mauritania al norte, Senegal al oeste, Burkina Faso al sur y Níger al este. Y es el último país de persecución extrema, ¿no? Después parece persecución severa, no es que después está todo bien con los cristianos, no, sigue habiendo persecución y todo, pero Mali es el último país donde ser cristiano es casi una sentencia de muerte. Así que vamos a escuchar el informe de la iglesia perseguida en Mali y después volvemos y comentamos. Mali, país número 15 en la lista mundial de persecución al cristianismo. Algunos seguidores de Jesús en Mali se enfrentan a una persecución tan severa que no pueden vivir en amplias zonas del país. En estas áreas, los extremistas islámicos atacan a los cristianos con violencia, secuestros e incendios de iglesias. Los pastores evangélicos y los fieles son especialmente vulnerables, a menudo acusados de ser agentes occidentales. El crimen organizado y la corrupción sistémica agravan aún más la amenaza.
Los extremistas islámicos se aprovechan de las rutas de contrabando, la minería ilegal y las redes de clientelismo, creando zonas sin ley donde los cristianos, especialmente en las zonas rurales, quedan expuestos e indefensos. Bajo el régimen militar, la represión estatal ha empeorado. Los líderes cristianos y activistas que se atreven a alzar la voz se enfrentan a vigilancia, intimidación y detenciones arbitrarias. Los conversos del Islam son especialmente vulnerables, a menudo son atacados por extremistas y presionados por sus familias y comunidades. La situación para los cristianos en Mali continúa empeorando, por lo que poco ha cambiado respecto a la tendencia del año anterior. En 2025, numerosos creyentes fueron asesinados, varias iglesias fueron atacadas, destruidas o saqueadas, y se destruyeron propiedades cristianas. El gobierno militar ha suspendido los partidos políticos, alimentando los temores ante un creciente autoritarismo e inestabilidad política. Orad por la estabilidad del país, porque sabéis que estamos atravesando tiempos difíciles. Emmanuel, cristiano de Mali que ha recibido ayuda de los colaboradores de Puertas Abiertas, septiembre de 2025. Los cristianos conversos del Islam son especialmente vulnerables. Enfrentan presión tanto de militantes islámicos como de sus familias y comunidades. La violencia, que antes se limitaba al norte del país, se ha ido extendiendo progresivamente por todo el territorio. Ahora, incluso los cristianos de centros urbanos corren riesgo de sufrir violencia. Las mujeres cristianas se enfrentan al secuestro y al matrimonio forzoso por parte de militantes islámicos. Las conversas del Islam son aún más vulnerables, pueden sufrir acoso, amenazas, abusos sexuales, violencia física e incluso asesinato. Las solteras pueden verse obligadas a contraer matrimonio, mientras que las casadas pueden verse obligadas a divorciarse, perdiendo en ocasiones la custodia de sus hijos. Si son expulsadas del hogar familiar por seguir a Jesús, su vulnerabilidad aumenta al quedar sin apoyo. Los hombres cristianos son víctimas de amenazas de muerte y agresiones físicas violentas por parte de militantes. Quienes viven en zonas remotas corren el riesgo de ser secuestrados, asesinados o reclutados a la fuerza por grupos violentos. Los niños cristianos pueden verse separados de sus padres y trasladados a zonas más seguras para su protección. Los ataques selectivos contra hogares y negocios cristianos buscan empobrecer a las familias y debilitar a las comunidades. Los cristianos, especialmente los conversos, sufren presión a través del rechazo social y la reducción del acceso a empleos o educación. Los conversos casados también pueden verse obligados a divorciarse de sus esposas. Conoce al pastor Enoch. Quiero volver al campo misionero porque la cosecha es grande y los obreros pocos. Pastor Enoch, nombre ficticio, que huyó con su familia tras un ataque a su aldea, agosto de 2025, Ministry Hub. A través de colaboradores de iglesias locales, Puertas Abiertas apoya a los creyentes malienses mediante capacitación para responder a la persecución e iniciativas que les ayudan a fortalecer sus medios de vida. Motivos de oración. La inestabilidad política de Mali continúa en 2025. Ora para que Dios abra un camino que traiga la paz y establezca la seguridad. Los cristianos se enfrentan a la violencia y al desplazamiento a manos de grupos vinculados con el Estado Islámico y Al-Qaeda. Ora por los creyentes que lo arriesgan todo por su fe en Cristo. Pide a Dios que fortalezca a los colaboradores de Puertas Abiertas en Mali, que atienden a los creyentes desplazados y les ayudan a cubrir sus necesidades básicas. Una oración por Mali. Querido Señor, nos unimos a nuestros hermanos de Mali y oramos para que estés con aquellos cristianos que arriesgan tanto simplemente por seguirte. Oramos por quienes han sido expulsados de sus hogares y de sus iglesias. Por favor, concédeles tu paz y abre el camino para que puedan regresar. Te pedimos hogares para los desplazados, ánimo para los desalentados,
alegría para quienes han perdido la esperanza y la certeza constante de que caminas junto a ellos en medio de su dolor. En el nombre de Jesús. Amén. Ahí escuchamos el informe de la iglesia perseguida en Mali, todo lo que está pasando a los cristianos en el mundo, en este país africano. África y Asia son los países donde más se persigue el cristianismo. También tenemos, en Europa no tenemos países, pero en América sí. Y ya pronto va a venir el primer país hacia el lugar 20 y pico, que es Cuba, un país que tiene que ver más que nada con el comunismo y con la cuestión dictatorial que con otra religión, ¿no? Bueno, en realidad el comunismo es un pensamiento más que nada ateo, entonces cualquier expresión religiosa la van a ver como algo malo, así que ya vamos a llegar, pero vean lo que están pasando a nuestros hermanos en Mali, ¿no es cierto? Todo lo que sufren ellos por causa del cristianismo. Hay como dos zonas como muy diferenciadas, ¿no? El norte muy complicado y el sur un poquito más liberado, pero es tremendo, ¿no? Es el país número 15 en persecución mundial de casi 200 países que hay en el mundo. Entonces hay que orar por nuestros hermanos, ¿sí? La oración es una fuente de poder impresionante que tenemos los cristianos para hablar con Dios y agradecerle por todo lo que hace y pedirle también por las necesidades, más allá de que el Señor ya sepa cuáles son nuestras necesidades, ¿no es cierto? Pero el Señor dice: pedid y se os dará, ¿sí? Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así que el Señor mismo nos insiste o nos insta a pedir, porque estamos pidiendo cosas para el extendimiento de su reino, no estamos pidiendo para nosotros. Entonces cuando pedimos así, el Señor escucha y ofrece. Le mandamos un saludo grande a Jonathan Eva, un exalumno, de mucho aprecio le tenemos a Johnny, así que nos está escuchando, nos mandó un mensajito: hola banda, buenas noches, abrazo grande, un beso grande, Johnny, me alegra mucho de verte por este lugar, que Dios te bendiga mucho. Vamos a escuchar una de las ricas cristianas, ¿sí? La grabación no es tan antigua, la canción sí, la canción debe ser del año 1985, ¿sí? La cantamos en nuestra iglesia, ¿sí? Así que van a escuchar una melodía conocida, pero es una canción muy antigua que se llama Este pueblo que has formado. El grupo se llama Perfume de Alabanza, y pegadito a esto vamos a escuchar un informe sobre qué porcentaje de cristianos leen la Biblia a diario, según una encuesta realizada. Así que escuchemos con atención la canción y luego el informe. Dice 1 Pedro que nosotros somos pueblo adquirido por Dios, y este pueblo le alaba y le bendice. Pueblo que has formado, hoy viene a entregar las ofrendas de sus labios, puestas en tu altar. Este pueblo es tu iglesia, que viene a adorar al único, a su amado, Jesús amado, tu amor nos ha cautivado, y cantamos Hosana a nuestro Rey.
santas para ti, Señor. Cántale al Señor. Hosana. Gloria, aleluya. Oh, Jesús amado. Tu amor ha cautivado nuestro corazón. Es nuestro corazón el que canta esta noche. Traemos alabanzas a tu nombre, Jesús. Alabanzas hoy yo traigo a tu nombre. La lectura de la Biblia es un rasgo central de un auténtico cristiano. No se puede ser un creyente genuino si no se lee las Escrituras de forma personal y constante. Sin embargo, podríamos preguntarnos, ¿qué tan regularmente deberíamos leer la Biblia? El mismo texto sagrado nos da una pista. El famoso Salmo 1 nos dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, ¿un verdadero creyente debería leer las Escrituras todos los días? La respuesta es un rotundo sí. La siguiente pregunta es si realmente los cristianos tienen el hábito de meditar en la Biblia y con qué tanta frecuencia lo hacen. Con esta inquietud en mente, Lifeway Research encuestó aproximadamente 2.500 cristianos protestantes de los Estados Unidos que asistieron a la iglesia al menos una vez al mes durante el periodo anterior a la encuesta. Lo interesante es que el estudio demostró que son pocos los encuestados que leen las Escrituras diariamente. Los encuestados fueron seleccionados para incluir a aquellos que se identificaron como protestantes o no confesionales y que asistieron a servicios de sus respectivas congregaciones al menos una vez al mes durante el estudio. Este estudio nos arroja luz sobre la importancia de fortalecer nuestra relación con Dios a través de la meditación constante en la palabra de Dios y sobre la poca importancia que al parecer muchos creyentes le dan a este aspecto central de su fe. Pero vayamos a los números que arrojó la encuesta. Solo el 32% de los protestantes que asistieron a la iglesia durante el periodo de la encuesta dijeron que leían la Biblia a diario. El 27%, es decir, alrededor de una cuarta parte, dijo que la leían varias veces por semana. El 12% de los encuestados dijo que la leía una vez cada semana. El 11% afirmó que meditaba en las Escrituras varias veces cada mes. El 5% dijo que la leía una vez cada mes. Y el 12% admitió que rara vez o nunca leía la Biblia. En cuestiones de edad, los creyentes de 50 a 64 años mostraron más posibilidades de decir que leen la Biblia todos los días, con un 35%. Las personas de menos de 50 años solo tienen un 30% de posibilidades de meditar en las Escrituras a diario. Otro rasgo interesante es que entre los grupos demográficos son los hispanos los que, según el estudio, tuvieron más posibilidades de leer la Biblia todos los días, con un 40%. Por otro lado, aquellos que asisten a la iglesia todas las semanas tienen más probabilidades de desarrollar el hábito diario de leer la Biblia, con un 34%, frente a aquellos que asisten con menos frecuencia, con un 27%. A este punto, vale la pena recordar la oración de Jesús en Juan 17:17, cuando dijo: «Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad». Así que la lectura y la meditación diaria en las Escrituras, acompañado del hábito de congregarse, hacen que un creyente desarrolle el carácter de Cristo. En un estudio previo de Lifeway Research se descubrió que la lectura diaria de la Biblia era el factor más importante que hacía que los niños desarrollaran una fe propia y la mantuvieran cuando crecieran, tema del que tenemos un video que dejaremos en la descripción. Así que la lectura de la palabra de Dios todos los días enciende los corazones de quienes la leen para desarrollar una fe personal fuerte y consistente, ya que alimenta como ninguna otra cosa el deseo de buscar y de agradar al Señor.
Pero volviendo a este estudio, Lifeway Research también le preguntó a los encuestados si pensaban en las verdades bíblicas durante todo el día y si la falta de lectura bíblica diaria les afectaba. Las respuestas a estas preguntas estuvieron estrechamente ligadas con la regularidad con la que los encuestados leían la Biblia. Cuando se les preguntó si pensaban en las verdades bíblicas durante todo el día, el 32% de los protestantes encuestados dijeron que sí rotundamente. El 36% estuvo de acuerdo de forma moderada, el 12% no estaba de acuerdo y el 20% no estaba seguro. De aquellos que respondieron que leían la Biblia a diario, el 51% afirmó que pensaba en las verdades meditadas en las Escrituras durante todo el día. Para aquellos que afirmaron que leían la Biblia algunas veces a la semana, el 32% dijo que pensaba en las verdades bíblicas durante el día. Esta cifra cayó a un 20% entre quienes respondieron que leían las Escrituras una vez por semana o unas pocas veces al mes, y un 9% entre quienes meditaban en ella una vez al mes o menos. Las cosas en las que pensamos a diario son muy importantes, pero ¿cómo podremos pensar en las verdades divinas si no meditamos en la palabra de Dios a diario? La acción de leer la Biblia influye en los pensamientos. Si nuestra meditación durante el día está arraigada en nuestro estudio de las Escrituras, nuestras conversaciones y acciones muy probablemente van a honrar al Señor. De los encuestados, un 33% dijo que sentían la necesidad de leer la Biblia a diario porque les proveía un tiempo para alimentar su relación con Dios. El 25% estuvo de acuerdo, pero no totalmente con la necesidad diaria de leer las Escrituras. El 20% estuvo en desacuerdo y el 22% no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo. Tal vez el mejor indicador de que leer las Escrituras provee crecimiento espiritual y deleite es cuando los lectores la extrañan después de varios días sin meditar en ella. Vale la pena recordar lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Estas cifras deberían hacer que cada creyente medite en su necesidad personal de leer la palabra de Dios a diario y de promover la lectura de la Biblia en medio de su familia y de sus círculos cercanos. Pero también debería despertar la reflexión entre los líderes y pastores sobre la importancia de promover a través de la predicación, de la enseñanza, de la consejería, de las conversaciones y del ejemplo, el hábito de leer las Escrituras a diario en medio de sus congregaciones. ¿Y tú, lees la Biblia a diario? ¿Crees que la lectura constante de la palabra de Dios influye en tu vida cotidiana? Tremendo el informe que nos presenta la gente de Byte. Sí, son 2.500 personas, no más que eso y no menos que eso. Y de las cuales siempre hay un 30% de esas 2.500 que asiste a la iglesia regularmente, asiste a los cultos, lee la Biblia diariamente, medita en la palabra de Dios cada día. Es como si que de 100 personas solamente 30 harían eso, ¿no? Y la palabra dice, mi gente pereció porque le faltó conocimiento. Entonces es muy difícil poder defender la fe en algún momento cuando hay que defenderla porque no tenemos conocimiento bíblico, ¿no? Por eso hay que meditar, como dice el Salmo 1, de día y de noche con la palabra de Dios. El Señor te habla a través de las Escrituras y uno mantiene el carbón encendido, ¿no? Porque es como que si el carbón vos lo apartás del fuego, el carbón se va apagando. En cambio, si está dentro de los carbones calientes, se mantiene encendido y el fuego del Espíritu sigue avivándolo para que podamos crecer. Así que ojalá te haya movilizado este informe a seguir, a avanzar en la lectura, a leerla más, la palabra, a meditar más en ella, ¿sí? Para que podamos tener un crecimiento espiritual importante y para que podamos llegar cada día más parecidos a ser como Cristo. Pastor. Siguiendo un poco con el hilo que estamos hablando de leer la palabra, conocer, y siempre decimos, la palabra de Dios es palabra viva. Señor, viva y es eficaz. Palabra viva y eficaz. Y fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo, ¿no? Le dice en el 3:15,
y desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y después el 16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando hablamos de leer la palabra y estar, dice, estudiar la palabra, no. Mira, la vez pasada tuvimos una linda charla con unos pastores en el presbiterio, ¿no? Había uno que estábamos haciendo preguntas y le preguntamos sobre la Biblia. ¿Qué es la Biblia? En general, ¿no? Claro. Y se armó como diferentes puntos de vista. Uno de los pastores decía que para él era mejor la Biblia de papel, para otro era mejor el celular, o la tablet, claro, la digital. O la app, ¿viste? Y entonces, en ese punto de vista, le comentamos, ¿cambia la palabra? Lo que podemos ver en diferentes traducciones son diferentes palabras más adecuadas al tiempo actual, pero la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz. Exactamente. Entonces, no importa en dónde estés leyendo, si la estás leyendo en tu app, o en la Biblia de papel, donde más te guste. A mí mayormente ahora me manejo mejor con la app, ¿no? Para poder leer la Biblia, porque tengo la letra mucho más grande, sí, claro. y no perdemos tanto tiempo poniéndome los anteojos, porque la Biblia de papel es hermosa. Y podés tener referencias también a otros textos, ir rápido a otros lugares para... Exactamente, ¿viste? Y entonces digo, y cuando hablamos de leer la Biblia, estamos hablando de enamorarte más de Cristo. Uno dice, quiero conocer más a Cristo. ¿Y de qué forma lo conozco? Leyendo la palabra. Leyendo la palabra del Señor. Sí. Que viva y eficaz, como decía hoy la entrevista que estábamos teniendo, una palabra que te va transformando, te va enseñando, te va exhortando con amor. Porque la palabra de Dios, cuando leemos, ama a tu prójimo como a ti mismo, dice, pero no ames a quien te quiere, sino a aquel el que te aborrece. Pero pará, esto está fuera de mi cultura, está fuera de la lógica, claro. de la lógica humana, pero el Señor dice, porque de la misma forma Cristo te amó también. Y uno cuando empieza a leer eso, sí. Hay muchos testimonios de gente que el Señor se ha revelado a través de la palabra, solamente leyendo la palabra, y se han convertido ahí leyendo la palabra del Señor. O sea, realmente la palabra del Señor hoy es viva y tiene poder para cambiar. Hay que ir a ella todos los días, porque esa es la forma en que Dios nos habla ahora. Fíjate, cuando hablamos en Efesios 6, que habla de la armadura del cristiano, sí. Pero nos da solamente una sola arma. Todo habla de defensa y tenemos una sola arma. ¿Y cuál es? La palabra. La palabra. La palabra de Dios que derriba toda artimaña de Satanás. Con la palabra de Dios sanamos enfermos, nos da la autoridad del Señor. Esa es la arma, esa arma es la más fundamental del cristiano. Y si no leemos la palabra, ¿cómo estamos preparados nosotros ante cada situación que estemos atravesando, ¿no? Pablo dice, manténganse firmes, todavía sigo en la carrera, todavía continúo. Pablo escribía las cartas en medio de una prisión, escribiéndole a diferentes hermanos, pero aún alentándolo a seguir. ¿Por qué? Porque Pablo estaba firme en la palabra del Señor. Porque conocer la palabra te ayuda a poder aconsejar a un hermano que se siente solo, que se siente mal, para poder saber qué es lo que uno tiene que hacer y decirse la palabra a uno mismo. No, pues el Señor dice esto en su palabra, para poder ayudar a otras personas, para poder predicar su palabra y para tomar decisiones, fe, y para tomar decisiones correctas, ¿no? Fíjate cuando el Señor dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Había decisiones fuertes que tenía que tomar. Era un pueblo que estaba dirigiendo a la tierra prometida, un pueblo que tenía que manejarlo, y dice, esfuérzate y sé valiente, porque en que va adelante tuyo soy yo, no sos vos. Y lo mismo dice el Señor a nosotros, ¿no? Cuando tenemos que tomar una decisión económica o sobre estudios, sobre planes que venimos orando, y el Señor dice,
es tiempo de avanzar. Y ahí empiezan las dudas, empiezan los miedos, empieza a decir, pero si me va mal, entonces busquemos el refugio en donde, en la palabra de Dios. En la palabra. Oremos, busquemos su intimidad, busquemos en el lugar que estás, orá, arrodillate, orá al Señor, y Él te dará la respuesta necesaria. Mirá, hay una parte que estaba Mateo, bueno, es una, me encanta mucho la serie Chosen, sí. y va Mateo y se presenta a los padres, ¿no? Porque había escuchado que Jesús decía que tenía que perdonar a todos aquellos. Y entonces se presenta y le dice, el padre le dice en todo esto, le dice, ¿por qué no te sientas? Y dice, no me puedo sentar porque yo tengo que perdonar a ustedes. No solo vos tenés que perdonar, también nosotros. Le dicen los padres a Mateo. Los padres a San Mateo. No nos olvidamos que Mateo era en que cobraba impuestos, todo eso, claro. Y que lo que él estaba haciendo era como un traidor. Era un traidor, claro. Era también los padres pasaron dificultades muy difíciles, donde fueron cuestionados. Y esa mirada diciendo, es verdad, no solo vos, faltan, nosotros también tenemos que perdonarte. Pero Mateo quiso, dio el primer paso. Y a veces nosotros tenemos que dar el primer paso. Y a veces, como siempre hablamos, ¿no? ¿Por qué seguimos castigándonos con lo que el Señor ya nos perdonó? Claro, pero por eso el conocer la palabra nos ayuda a tomar ciertas decisiones y a tratar de olvidar otras cosas que si uno no conoce que el Señor dice que el Señor perdona los pecados y los arroja al fondo del mar y se olvida de ellos, uno va a seguir autoflagelándose por los pecados que uno tiene y el Señor ya perdonó. ¿Por qué sí? Porque piensa que el Señor es como Mirta Legrand, que no es rencorosa pero memoriosa, ¿no? Y no, y el Señor cuando realmente dice, me olvido de estas cosas, se olvida, y damos vuelta a la página y arrancamos una hoja nueva. Entonces, pero eso lo podemos lograr cuando conocemos la palabra de Dios, ¿no? Cuando estamos hablando, cuando estamos leyendo, cuando estamos orando, no conoces un versículo, pedir al Espíritu Santo que traiga revelaciones. Claro, pero por eso es tomar tiempo y leer la palabra a conciencia, y aunque sean es preferible leer 3 versículos a conciencia que 3 capítulos sin pasar por arriba, ¿no es cierto? A mí me encanta mucho el Antiguo Testamento, me encantan las historias, me encanta cómo Dios se manifestaba con poder, como también se manifiesta en el Nuevo Testamento, pero vemos como Dios también a través de su amor, a través de todo, Dios cómo se movía, ¿no? Y en el Nuevo Testamento vemos lo que hablaba el Antiguo, se presenta la revelación, claro, la revelación del Señor Jesucristo, que también le habla a todos diciendo que la salvación era para todos y a unos no podían entender. Dice, no, pero entonces el Señor fue contra toda estructura, contra todo lo que es religiosidad que se estaba levantando, porque el Señor vino a buscar lo que se había perdido, que éramos nosotros. Sí. Entonces, y eso es donde lo vemos, en la palabra del Señor, donde el Señor nos enseña, nos ama, nos cuida, y te dice que en Juan 3:16, que se cierra toda la Biblia. Sí, como el mini evangelio, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no es cierto? Exactamente. Cristo murió por vos, por mí y por cada uno. Y aún así, cuando Él murió te dijo, yo te amo. Y cuando Cristo nos dice, yo te amo, quiere decir que nos levantó de lo más profundo que estamos para llevarnos a lo precioso que es su presencia. Entonces, teníamos otro mensaje, pero... no, pero también nos disparó el informe que era la palabra de Dios, ¿no? Y la importancia de leer, porque el pastor va a leer un mensaje que está en la palabra de Dios y lo van a poder escuchar también el domingo los que vengan al culto, pero nosotros, ninguno de los que estamos acá, tenemos la revelación total. Cada uno tiene la revelación, por eso la Biblia está es accesible para todo el mundo, ¿no? Está en vos sentarte, leer y pedirle a Dios que te hable a través de la palabra, ¿no? ¿No sabés qué arrancar a leer? ¿Estás en duda? Bueno, arranca con el Evangelio de San Juan. Arranca con el Evangelio de San Juan, donde vas a conocer la vida del Señor Jesucristo desde un Evangelio que se llama el Evangelio del Amor, donde vas a ver cómo Juan refleja lo que es la vida del Señor y lo que el Señor vino a traer al mundo. Empezá con el Evangelio de Juan, léete un capítulo por día, interiorízate la vida de Cristo, y te aseguro que te va a apasionar tanto que vas a querer ver los otros evangelios y lo que dijo Pablo y el Antiguo, y la Biblia te va a ir
formateando el corazón nuevamente para poder estar a tono con la voluntad del Señor. La verdad, lo que te transforma no va a ser el pastor, no va a ser el hermano, que te transforma es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque uno empieza a hablar, a leer la palabra y decir, che, pará, esto es lo que yo quería que estaba bien, no está tan bien, como se ha ido, no está bien. Entonces empezás a cambiar, ¿no? A mí lo que me pasaba es cuando conocí al Señor y uno leía la palabra, iba diciendo, pero pará, si esto me parecía que estaba bueno porque era toda de la parte cultural, de lo que uno vivía, no hacíamos daño a nadie, pero estaba bien, y no estaba bien. Entonces sí, pará, esto no estaba tan bueno. Entonces empezás a decir, bueno, lo que hacían lo dejó de hacer, empezó a ver de qué manera y cómo Dios empieza a transformarlo, ¿no? Es como un manual de la vida, ¿no? El Señor lo enseña a vivir, te enseña a amarte. Y que hoy cuesta decirte, che, yo me amo, y porque Cristo murió por mí. Entonces, yo soy una piedra preciosa. Y además dice la Biblia que amemos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Si nosotros no nos amamos, ¿cómo vamos a amar al prójimo? Exactamente. No, entonces es muy complicado todo. Nos estamos despidiendo. Nos estamos despidiendo. Este domingo va a venir el pastor Julio de la iglesia Lanús Este, de Vivo Idi. Ah, muy bien, muy bien. Iglesia Bautista de Lanús Este. Va a estar compartiendo con nosotros el mensaje del Señor. Hermoso. Digo, los esperamos a todos a las 19 en Muratura 757, Iglesia del Redentor, entre Amberes y Bolonia, Banfield Oeste, Villa Centenario. Le mandamos un beso a Vani y Nicole, que nos está mirando. Hola Vani, saludo a toda la familia, gracias por estar ahí siempre en la radio. Bueno, en los controles como siempre, Fausto, el capo del mundo. Nos vemos el próximo jueves, Dios mediante, el 30 de abril, para estar con ustedes desde FM Fuego para el Mundo. Que Dios te bendiga. Él nació, vino a salvar el mundo. El primer paso Él dio para acercar su reino. Y es el buen pastor. Y si se pierde una oveja va a buscarla. Él sana el corazón. Y a los ciegos les devuelve la mirada.